Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos una vez más esta mañana hermosa, fresca. Gracias al Señor, sean bienvenidos a este lugar. Qué bendición el podernos volver a ver, el poder saludarnos y el saber que estamos bien, que el Señor ha sido bueno durante la semana que ya pasó y Él seguirá siendo bueno. Les invito a que se puedan poner de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 92. Salmos, capítulo 92. Dice la palabra del Señor: Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. Qué bueno es poder alabar tu amor y tu fidelidad. Día y noche te alabaré con música de arpas y liras. Dios mío, quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho. Todo lo que haces es impresionante y me llena de felicidad. Tus pensamientos son tan profundos que la gente ignorante ni los conoce ni los entiende. Aunque los malvados y los malhechores se multiplican por todas partes, un día serán destruidos para siempre. Solo tú, mi Dios, reinas por siempre en el cielo. Tus enemigos serán destruidos. Todos los malhechores serán derrotados. Tú has llenado mi vida de poder. De ti he recibido un trato especial y he podido presenciar la derrota de mis enemigos. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes, siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tú nos concedes de poder reunirnos una vez más, Señor, en este lugar que hoy se considera casa de Dios. Gracias, Padre eterno, porque tú has tenido cuidado de nosotros y porque hoy, Señor, pudimos encaminar nuestros pies aquí y poder, Señor, venir a presentar sacrificio de alabanza, de adoración, de júbilo, de gratitud hasta tu presencia, Señor. Permite que en esta mañana nuestras vidas puedan ser edificadas en tu presencia y que no salgamos, Señor, como hemos entrado, sino que podamos salir edificados en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y que tu palabra cambie, Señor, nuestros paradigmas y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, qué privilegio entonces el que podamos estar aquí y yo quiero invitarles a que podamos cantar en esta mañana y que usted se pueda gozar. Es complicado estar con la mascarilla, pero si usted no puede cantar, si se le dificulta, utilice sus manos y adore al Señor de la forma que usted pueda hacerlo. Jesucristo tiene autoridad para vencer.
pueda ser disipada, que todo temor pueda ser espantado por la misma
Y yo sé, Señor, que tú tienes el control. Permite que nuestras mentes, nuestros corazones puedan estar enfocados en lo que tú puedes hacer, Señor, en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en lo que tú estás haciendo, Padre eterno, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro camino. Que sepamos, Señor, que aunque no podamos ver, tú estás obrando, que donde no hay camino, Señor, tú lo puedes abrir, que donde las puertas se cierran, tú las puedes abrir, y donde las puertas se abren, también tú las puedes cerrar. Muchas gracias, Dios eterno, por cada vida que ha venido, Señor, con necesidad de tu presencia. Llénale, Señor, de tu amor, llénale, Señor, de tu presencia. Llena, Señor, cada corazón. Ministra, Padre eterno, cada vida. Ministra cada corazón, cada necesidad, en tu nombre, Jesús. Muchas gracias por este tiempo, Padre, que tenemos para poder cantar. Muchas gracias, Señor. Ahora, Padre eterno, que nuestro corazón esté listo, preparado, dispuesto a escuchar y recibir tu palabra. Utiliza a tu siervo, Señor, como un canal poderoso de bendición. Y guárdanos en este día, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y le doy el tiempo a nuestro pastor. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno verles. Qué bueno que aparten este tiempo para poder buscar más de la presencia del Señor. Espero que hayan tenido una excelente semana, disfrutando las bendiciones de nuestro buen Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de Dios para esta mañana. Padre eterno, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y tú no nos has desamparado. Te agradezco, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que nos están viendo, Señor, a través de Facebook. Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos. Y en esta mañana rogamos, Señor, de tu dirección. Rogamos, Padre eterno, que hables a nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Señor, necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda. Yo simplemente quiero ser un canal de bendición para la vida de mis hermanos. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Por favor, hermanos, pongámonos de pie y vamos nuevamente al Evangelio de Mateo. Estamos con nuestro tema, que es el sermón del monte. Y hoy vamos a concluir el tema de disposición para servir. Mateo capítulo 5, versículo 38, del versículo 38 al 42. Y la palabra de Dios dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Ya hemos visto el tema de la retribución y vimos, hermanos, de que el Antiguo Testamento
lo aprueba, ¿no? La ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Vuelvo a dejar en claro, hermanos, y es bien importante el versículo 17, donde dice: no penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido sino para cumplir. Vuelvo a repetirlo entonces: Jesús no vino a abrogar la ley. La ley en el Antiguo Testamento, hermanos, era de la retribución. Ojo por ojo, diente por diente. Esa ley, diríamos, sigue vigente porque Jesús no viene a abrogar la ley. Por lo tanto, no está diciendo entonces la ley de la retribución queda afuera, no, esa sigue vigente. Porque aquí entra el otro tema importante, hermanos, que es el tema de la justicia. ¿Sí? La justicia es un tema muy importante en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, Jesús no está entonces anulando la ley de la retribución o la ley del talión, la ley que leímos por ejemplo Deuteronomio capítulo 19. Jesús no la está desechando, sigue vigente. Hemos recalcado, hermanos, y esto es muy importante, que Jesús está en contra de la venganza personal. Ojo a esto, hermanos, es muy importante entonces que lo comprendamos. Jesús está en contra de la venganza personal. Él no quiere, hermanos, que nosotros hagamos justicia por nuestras propias manos. Y eso es realmente lo que Jesús viene a establecer aquí en el Sermón del Monte. Vimos la primera escena que parece situarse en un contexto público en el que el discípulo es insultado. ¿Sí? Ya vimos esa escena. La segunda escena, hermanos, se produce en un escenario legal, en el versículo 40. También vimos de que esto se produce en el escenario legal. La tercera ilustración, hermanos, nos sitúa en una escena militar. En la antigüedad, el personal de las administraciones públicas o militares podían demandar la ayuda de civiles locales para asuntos oficiales. Hablamos, hermanos, y pusimos el ejemplo de Simón de Cirene. ¿Se acuerda? Que le dijeron: bueno, ahora tú tienes que ayudar a Jesús. Entonces ahí no había chance de decir estoy cansado, ¿verdad? O esto, sino que en este sentido, hermanos, era una obligación y lo tenía que hacer. Y la cuarta ilustración tiene que ver con relaciones o con personas incómodas. Decíamos esto, el versículo 42, al que te pida, dice la Escritura, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vimos esto, hermanos, también en el Antiguo Testamento, en el contexto de las personas pobres, de las personas que realmente no tenían que comer. Personas que tenían mucha necesidad. Yo espero que también haya quedado claro esto, la ilustración de las personas incómodas, le llamaría yo. Y hoy, hermanos, quiero finalizar este tema con algunas reflexiones finales y reflexionar sobre estos textos que son complejos, ¿no? O sea, fáciles de enseñar, pero practicarlos es algo muy complejo. Y sobre todas las cosas, hermanos, tratar de entender el verdadero sentido del texto y no malinterpretar, ¿sí? Bueno, si tú eres evangélico, entonces ya te di en una mejilla, ahora ¿qué debes de hacer? Poner la otra. ¿Sí? Y así es como mucha gente ha interpretado este texto. Y no te dices ser evangélico, pues, así que tenés que poner la otra mejilla.
Tenemos que entender, hermanos, bien el texto. Esta quinta antítesis es una de las más conocidas, aunque también a menudo, hermanos, la más tergiversada. Vuelvo a repetirlo, y por eso nosotros tenemos que estar, como decimos los guatemaltecos, pilas, ¿no? Y tenemos que saber de qué está hablando el texto. Si yo agarro, hermanos, el versículo 42 y digo: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Usted es evangélico, necesito que me preste 1000 quetzales, ¿verdad? Y dice aquí el texto que no debe de rehusarlo, sino que debe de prestarlo. Así que váyase cayendo, ¿no? Porque usted tiene que cumplir el sermón del monte. Entonces, hermanos, es uno de los textos más tergiversados. Por eso debemos de comprenderlo bien. Volver, por ejemplo, la otra mejilla, hermanos, se ha convertido en un dicho proverbial para algunos que han utilizado para promocionar, por ejemplo, el pacifismo, ¿sí? Y es cierto, hermanos, que el cristiano o el cristianismo tenemos que promover el pacifismo. Pero en realidad, hermanos, también algunos, como lo decía al principio, lo han interpretado, que si usted es evangélico, entonces tiene que poner la otra mejilla, ¿no? Si ya le dieron a una, ahora ponga la otra para que también le dé. Otros, para categorizar a los cristianos como personas sin carácter. Esto también, hermanos, es importante. Las personas que no tienen carácter les pueden hacer cualquier cosa. No sé si me doy a entender con esto, que las personas que no tienen carácter no dicen nada, se dejan, ¿no? Las están humillando y les están haciendo esto y se dejan porque son personas que no tienen carácter. Y algunos piensan, hermanos, que el cristiano debería de ser un hombre y una mujer que no tiene carácter, que se tiene que dejar, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Es que si hay alguna injusticia o algo así, usted como es cristiano, cállese y aguántese, porque usted es cristiano. Y por lo tanto, entonces usted es una persona sin carácter. Cuidado. Porque no somos personas, hermanos, sin carácter. Deberíamos de tener carácter. Como diría un político por ahí, ¿verdad? Carácter y decisión. Decía, no sé si se acuerda usted de ese político, ¿no? Pero deberíamos de tener carácter. Un tercer grupo, hermanos, también lo toma para excusar su cobardía, ¿no? Y para no enfrentarse a ciertas cosas de repente incómodas. Entonces, hermanos, prefieren mejor hacerse un lado, pero porque sale a la luz su cobardía. Entonces, hermanos, no es para promocionar totalmente un pacifismo, porque muchas veces tenemos que pelear y luchar por la justicia. Por otro lado, tenemos que ser personas también con carácter. No pueden abusar de ustedes en todas las áreas, no sé si me estoy dando a entender. Usted tiene que también tener carácter. Y por otro lado, no podemos excusar nuestra cobardía. Y por no querer tener algún enfrentamiento, entonces excusamos con estos textos nuestra cobardía. Hemos de subrayar una vez más que Jesús no está desechando la ley de la retribución. Lo vuelvo a repetir, Jesús no está desechando la ley de la retribución, no está desechando la ley del ojo por ojo y diente por diente, porque para Jesús, hermanos, y para el Antiguo Testamento, la justicia es muy importante. Y lo vamos a ver más adelante. El tema, hermanos, de la justicia aparece tanto en la enseñanza de Jesús
como en la enseñanza del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos, entonces, no podemos permitir que en nuestras vidas hayan, por ejemplo, injusticias. Tenemos que promover la justicia. Tenemos que luchar por la justicia. Es importante. El potencial destructivo del pecado en la vida de las personas requiere un freno. Y esto debe de ser castigado. Jesús, hermanos, no niega en modo alguno la justicia. Jesús no está negando la justicia. Para Jesús es muy importante la justicia. Cuando se dirige Jesús a la cruz, lo hace para efectuar el pago decisivo por el castigo del pecado. Si Jesús va a la cruz, hermanos, es para efectuar ese pago decisivo por el castigo del pecado, porque se necesita justicia. Por eso es de que Jesús también va a la cruz, a entregar su vida. Había que dar un pago, hermanos, decisivo, un pago por el castigo del pecado. Estamos aquí, hermanos. Lo que Jesús rebate entonces en la quinta antítesis es que la ley de la retribución se utilizara para justificar la venganza personal. Amén. Jesús rebate, hermanos, aquí la quinta antítesis, y es que la ley de la retribución se utilizará para justificar la venganza personal. Y aquí creo yo que está la clave: la venganza personal. Creo que aquí Jesús pone el dedo, hermanos, en la llaga. Es correcto querer que la justicia prevalezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante, hermanos, que la justicia prevalezca. Necesitamos un país, hermanos, donde la justicia realmente prevalezca. Ayer lo hablábamos con mi papá y con la familia, hermanos, pero lamentablemente las instituciones están tan corruptas, desde lo más alto hasta lo más bajo. Lo que manda es el dinero, ¿no? Y si usted quiere algún favorcito del que sea, pues la plata es la que manda. Necesitamos justicia. Urge justicia en este país. La ley de la retribución es importante. Amén. Es importante. Pero me equivoco cuando dejo que mi ego tome cartas en el asunto. Cuando quiero tomar venganza personal. Cuando quiero tomar la justicia por mis propias manos. Cuando actúo para demostrar que soy más fuerte, que soy superior a otra persona, que soy el todopoderoso, que soy como la policía de Dios. En gran parte porque sale a relucir, hermanos, mi inseguridad y tratar de demostrar entonces que soy alguien. Es que no sabe con quién se está metiendo, ¿no? Que si supiera. Y entonces sale, hermanos, a relucir, nuestro ego. Y muchas veces por nuestra inseguridad y por lo tanto queremos tomar nuestra justicia por nuestras propias manos. Puede que Dios me utilice para hacer justicia, pero normalmente esto está en manos de las autoridades. Lo vamos a ver más adelante,
que para eso, nos guste o no nos guste, Dios ha dejado autoridades. Las patrullas de policía que controlan el tráfico o la vigilancia de la estación. Hermanos, Dios ha dejado entonces autoridades para que ellos impartan justicia. Lo que me toca a mí entonces es servir a los demás para que vean en mí otra forma de vivir. Esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque ¿qué va a pasar cuando mi enemigo o cuando aquella persona que me ha hecho daño tenga necesidad de mí? ¿Le voy a pagar mal con mal? ¿O el mal que me ha hecho se lo voy a pagar con bien? Eso es lo difícil, ¿no? Pero también lo interesante. La gente, hermanos, muchas veces nos está observando y nos está viendo. Y la gente se puede preguntar, ¿cómo es posible que este hombre o que esta mujer le pague bien a aquel que le ha hecho mal, o le sirva a aquella persona que le ha hecho mal? Esto es esencialmente lo que Jesús, hermanos, quiere decir. Como discípulos de Él, debemos sentirnos tan seguros de nuestra identidad transformada como ciudadanos del reino, que cuando somos agraviados, no nos limitamos simplemente a demandar la retribución legal, sino que utilizamos cada oportunidad para servir a los demás, sean buenos o sean malos, para que la realidad de la gracia de Dios en nuestras vidas los traiga al reino de Dios. Esa es la diferencia, mis amados hermanos, la cual nosotros deberíamos de marcar. Traernos al reino de Dios. En el sistema de este mundo es: si alguien me hace mal y tiene necesidad, pues yo lo voy a fregar más, ¿no? Y le voy a poner zancadilla porque me las debe. Pero en el reino de Dios, hermanos, es aquel que me ha hecho mal. Si yo le puedo servir, si yo le puedo hacer un favor, se lo voy a hacer. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de poderle realmente traer al reino de Dios. Esto está, hermanos, directamente en línea con la enseñanza del apóstol Pablo. Por una parte, les dice a los creyentes que no devuelvan mal por mal, que estén en paz con todas las personas y que no se venguen de quienes los ofenden. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 17, del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto me gusta. Escucha el verso 18. Si es posible, dice mi versión, Reina Valera del 60. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Escucho eso, mi amado hermano, pero dice el texto:
si es posible. No somos moneditas de oro, hemos dicho, para caerle bien a toda la gente. Hay gente que solo con vernos ya le caemos mal, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Está hablando otra vez de la venganza personal, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, ¿quién va a hacer justicia? Es Dios. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es, déjenlo en las manos de Dios. Déjenlo en las manos de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquellas personas, hermanos, que nos han hecho daño, hay que dejarlas en las manos de Dios. No debemos de tomar nosotros venganza personal, tratar de tomar la justicia por nuestras propias manos. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice el texto, hermanos? Dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Escucha el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal, hermanos? ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Con el bien. Amén. Así es como se vence el mal, con el bien. Nosotros hemos aprendido, ¿no?, que si nos hacen mal, yo también debo de hacer mal. Pero el apóstol Pablo dice, no, en el reino de Dios no es así. Lo malo se vence entonces con el bien. Así es como se vence. Lo que les está diciendo el apóstol Pablo va muy de la mano con lo que está enseñando Jesús, y es no promover nuevamente la venganza personal. No promover la venganza personal. El juez justo, hermanos, ¿es quién? Es Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque por otra parte, el apóstol subraya que Dios es el que retribuye. Él es el que ha establecido a las autoridades gubernamentales para la tarea de juzgar a los malhechores. ¿Quién ha puesto a las autoridades, mis amados hermanos? Dios. Nos guste o no nos gusten nuestras autoridades, están puestas por Dios. Siempre en Romanos, quiero que me acompañe al capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sométase quiénes? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién, hermanos? Sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno
y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva a la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se da cuenta de la ley de la retribución? Al que hace lo malo, ¿qué pasa? Se le va a castigar porque hace o porque hizo algo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tenemos que pagar nuestros impuestos entonces, hermanos. La Nueva Traducción Viviente es bien interesante y se la quiero leer. Toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Pues por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y además aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Si nuestros funcionarios públicos también entendieran esto, ¿verdad? Que ellos son siervos del Señor, porque han sido puestos por Dios. Creo que nuestra sociedad sería distinta. Esto excluye, hermanos, sin embargo, o no excluye, diría yo, que los cristianos puedan servir, por ejemplo, en la policía. ¿Será que un cristiano puede servir a la policía? ¿Será que un cristiano puede servir en el ejército? Interesante, ¿no? Pero antes de mantener, hermanos, esto es bien importante, porque tanto el funcionario público como el policía, como el militar, cristiano, hijo de Dios, debe de mantener su identidad personal firmemente arraigada en Cristo, mientras sirven como herramientas de justicia de Dios. Ellos sirven, hermanos, como herramientas de justicia de Dios. Por ejemplo, los jueces, ¿no? Los jueces imparten injusticia. Y ojalá, hermanos, de aquellos que son hijos de Dios, realmente puedan ser instrumentos de Dios para impartir justicia. Ahora aquí hay un punto importante. Los apóstoles estaban dispuestos a desobedecer a las autoridades judías
cuando les ordenaban que dejaran de predicar el Evangelio. Estamos aquí, hermanos. Espero que me esté dando a entender. ¿Tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades? Sí. Amén. Pero si en algún momento nuestras autoridades, por ejemplo, nos impidieran predicar el Evangelio, nosotros tenemos que honrar antes a Dios que a las autoridades. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. Médicos cristianos, hermanos, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares, han tenido problemas por esto. La ley, por ejemplo, los obliga a hacer un aborto. Les estoy poniendo el ejemplo. Pero ellos no se sujetan a lo que dice la ley, sino que ellos tienen sus convicciones cristianas y por lo tanto entonces ellos como médicos cristianos no realizan un aborto. Esto a muchos médicos los ha llevado a la cárcel, por ejemplo, porque no están acatando las órdenes de las autoridades. En cierto momento, hermanos, nosotros entonces podemos desobedecer a las autoridades. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que el apóstol Pedro, hermanos, dice que es mejor entonces obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con esto voy concluyendo. Otro ejemplo, hermanos, de esto me parece muy interesante. Con respecto a la venganza personal, y antes que se me olvide, yo estaba pensando, hermanos, en esto de la venganza personal. Por ejemplo, se me venía, hermanos, la vida de David. ¿Se acuerda cuando David tuvo en sus manos al rey Saúl? El Señor lo ha entregado en tus manos, le dijo su siervo. Así que mátalo, porque el Señor lo ha entregado. Ahora pregunto, hermanos, ¿cómo se había portado Saúl con David? Hombre malo, malvado. Unas cuantas veces intentó matarlo, y solo porque David, me imagino que era bien ágil, ¿no? Se hacía los quites, porque si no Saúl lo hubiera matado. Y Saúl en ese momento lo estaba persiguiendo. Y él pudo haber tomado, hermanos, venganza personal en ese momento y haber dicho: sí, el Señor me lo entregó en mis manos, así que en este momento yo lo voy a matar. Pero él dijo: no, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Pero por otro lado, hermanos, me parece maravilloso el ejemplo del apóstol Pablo, que evitó ser flagelado apelando a sus derechos como ciudadano romano. Quiero que me acompañe siempre en el libro de Hechos, al capítulo 22. Hechos capítulo 22. Capítulo 22, versículo 22. Vamos a leer del versículo 22 al 29. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Están hablando de Pablo. Y ordenó que fuese examinado, ¿cómo? Con azotes. Miren, lo iban a azotar. Ahora, ponga atención a esto. Si te dan en una mejilla, con la otra. Pero Pablo aquí no hace eso como regularmente lo hemos interpretado. Porque si no, él se tuvo que haber dejado azotar. Pues sigamos leyendo qué fue lo que pasó. Estamos en el versículo 24. Mandó el tribuno que le metiese a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, escuche esto: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El apóstol Pablo no era cualquier, perdón por decirlo así, pero cualquier hombrecito, era un ciudadano romano. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El apóstol Pablo entonces dijo: sí, como yo soy cristiano, entonces voy a dejar que me azoten, no hay ningún problema. Él, hermanos, peleó y luchó por sus derechos. Y aquí otra vez sale el tema, hermanos, de la justicia. La justicia debe de prevalecer. El apóstol Pablo, cuando leemos el contexto, hermanos, ¿había hecho algo malo? Para nada. Lo único que estaba haciendo era predicando. Pero la gente se alborota, ¿no? Y entonces lo llevan a la fortaleza y lo van a azotar. Y él dice: ¿os es lícito a ustedes azotar a alguien, a un romano, a alguien que tiene una ciudadanía romana, sin antes haber sido juzgado? Y se asustaron, porque dijeron: wow, este hombre no es cualquiera. Y fueron a decirle al tribuno, ¿no?, que él dice que es ciudadano romano. Y es cierto. Y le pregunta al tribuno y le dice: sí. El tribuno todavía le dice: a mí me costó una gran cantidad de dinero para obtener la ciudadanía romana. Y el apóstol Pablo dice: yo lo soy de nacimiento. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Entonces, ¿qué pasó con Pablo? No cumplió el sermón del monte, se le olvidó. Por eso tenemos que ir al texto, hermanos, y leerlo una y otra vez para tratarlo de entender. Siempre ahí en Hechos, vamos al capítulo 25, versículo 11 y 12. Y aquí otra vez está Pablo metido en clavos. Y el versículo 11 y 12 dice esto. Aquí está hablando Pablo: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo,
habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo, hermanos? Peleando sus derechos. Nosotros vivimos en un país, hermanos, donde es cierto, hay responsabilidades, pero también tenemos ¿qué? Derechos y obligaciones. Tenemos también derechos. Hay obligaciones, sí, pero también tenemos derechos. Y el apóstol Pablo, hermanos, está reclamando aquí sus derechos. Y él dice: yo apelo a César. No se está dejando, ¿no? Y decir: bueno, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Si yo hice algo malo, dice él, compruébenlo y pues no me voy a rehusar a morir. Pero si me están acusando solo por acusarme, entonces yo voy a apelar a César. Y con esto concluyo. Esto indica que hay situaciones, hermanos, en las que hemos de evitar que nos atropellen y abusen de nosotros. Se lo vuelvo a repetir. Esto indica que hay situaciones en que hemos de evitar que nos atropellen y que abusen de nosotros, a no ser por la voluntad de Dios. Pero no puede ser que solo porque usted sea cristiano, entonces lo atropellen y entonces se aprovechen de usted, abusen de usted. Otro ejemplo, hermanos, con la cuestión de aquellas personas, por ejemplo, que piden prestado, ¿verdad? Que dice el Sermón del Monte, entonces dale. Pero fíjense, hermanos, de que el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 10 dice: el que no quiera trabajar, que no coma. Habían personas en la iglesia que eran entrometidas y esperaban que la iglesia proveyera para sus necesidades. Sin embargo, Pablo espera que busquen trabajo y se ganen la vida. Dar o prestar a tales personas sería contraproducente. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, necesitamos conocer la Escritura, necesitamos conocer la palabra del Señor, para que no se malinterpreten estos textos. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente semana, que tengan un feliz provecho. Bendiciones, hermanos.